primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención respecto al acta? ¿Voto a favor del acta? El segundo punto del orden del día, expediente 175-2017, elaborado y aprobado del presupuesto de 2018. Se somete al Pleno, propuesta de acuerdo que en su parte dispositiva y en el extracto dice lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Burgos, así como de su organismo autónomo, Patronato Municipal de Vivienda, para el ejercicio económico 2018, junto con su base de ejecución y cuyo resumen por capítulo es el siguiente. Estado de gastos total 1.563.452,93. Estado de ingresos en total 1.563.452,93. Estado de gastos total del patronato 284,04. Estado de ingresos en total 300. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionario laboral y personal eventual. Tercero, exponer al público el presupuesto general, la base de ejecución y la plantilla de personal por plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, a efecto de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevado definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. El presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el boletín oficial de la provincia y simultáneamente remitido a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. ¿Intervenciones? ¿Del presupuesto? Sí. Nosotros. En primer lugar, felicitar al secretario, entiendo, por la rapidez con la que este año se trae el presupuesto a votación, porque en los 11 años que llevamos de concejales y como miembros del equipo de gobierno, la mayoría de las veces cuando hemos votado el presupuesto ha sido cuando ya ha estado el presupuesto terminado a final de año, en muchos casos noviembre y diciembre. Así que entiendo que lo único que se ha cambiado, que no digo que sea, voy a hacer un paréntesis, no digo que sea por responsabilidad de los equipos de gobierno, este que ha estado, ni el anterior, ni ninguno, porque muchas veces hemos pinchado. Entiendo que lo único que ha cambiado así ha sido la Secretaría de Intervención. Entonces, en primer lugar, felicitar que en mayo o por finales de abril tengamos ya el presupuesto para aprobación inicial. Dicho esto, nuestro voto va a ser en contra del presupuesto. En primer lugar, por los 72.029,96 euros que hay en sueldos para los órganos de gobierno. Entendemos que en una plantilla municipal con 37 personas no son necesarias 3 liberaciones, como venimos diciendo desde que se produjo la última liberación de la señora Ramírez. Además, entendemos que este presupuesto deja pendientes algunas necesidades que tiene el municipio, como por ejemplo la finalización de la sustitución de la tubería de la captación de agua desde la Requena, que se terminó, hasta el Nacimiento. Creemos que es una obra absolutamente necesaria que hay que ejecutar, que es muy compleja, que dará lugar a muchos jornales, porque la mayoría de la sustitución debe hacerse manual, y es muy compleja tanto administrativamente como la obra en sí. Y creemos que se tendría que haber traído ya, este tercer año de presupuesto, se tendría que haber traído ya a haberla incluido en algunos de los presupuestos municipales que se han elaborado ya. Y más que nada porque estamos viendo el ahorro de agua que ha supuesto la tubería nueva, y porque es una tubería de fibrocemento que está claro que hay que sustituir. En segundo lugar, otra de las obras y de las necesidades que entendemos que se deja pendiente es unos servicios en el área recreativa de los terreros. Recordemos que estaban presupuestados 70.000 euros para unos servicios allí, y hay mucha gente que está usando ese área recreativa, sobre todo ahora a partir de esta época, y que sí que nos comenta que se echa en falta allí unos servicios. Recordemos que los 70.000 euros que estaban presupuestados para los servicios allí en los terreros se dedicaron a la cocina del centro de día, que no digo yo que no sea necesaria, ahora que aquello ya se ha convertido en un bar y en una discoteca. Entiendo que necesitan ahora más que nunca la cocina, pero se tiene que recoger, o se tenía que haber recogido, unos servicios para aquella área recreativa. Proponemos que se recojan, o bien en estos presupuestos que se modifiquen ahora y cambiar
el sentido del voto, no hay ningún problema, o que se recojan en el PFEA, que este año no viene las obras del PFEA recogidas en el presupuesto. Entendemos también que es necesaria la cubrición del escenario del Parque Pasos Largos. Pero no lo habéis visto. Está en el presupuesto anterior, En el presupuesto del anterior. año pasado. Pues no la recordaba, porque he visto los 50.000 euros de la subvención del Grupo de Desarrollo y sí recordaba yo que eso... No, eso se perdió con el grupo de desarrollo porque cumplió los plazos por la necesidad, eso lo sé, porque cuando me lo dijo el conde de Cotracón, que entonces, por el tema del estudio del suelo. Sí, el estudio del suelo ya había un El estudio geotécnico hecho, que entiendo yo servía también para el escenario. Cuando nosotros llegamos a la Bueno. formación ya no... Ya no estaba operativa, Ya no hasta que no se estaba perdió cuando aquello del grupo de desarrollo. Y Pero está en concertación 2017. Estaba en concentración del año pasado. eso en el tema de los gastos. Y en el tema, bueno, hemos visto también en el tema de los gastos la indemnización de la carretera, no sé si está presupuestada 3.000 y pico euros, a ver qué emite, 3.900 creo recordar que era, una cosa así, ¿no? No sé yo en base a qué han recogido esa partida, entiendo yo que es insuficiente, que será algo más, 3.900, Lo hacen los técnicos, la valoración, no hacemos nosotros. ya la han hecho los técnicos y ya han visto los terrenos que hay que expropiar. Claro, Hombre, claro, si el proyecto está en la Junta. Bien, eso con respecto al tema de los gastos, y con respecto al tema de los ingresos no podemos votar a favor porque no se vuelve a recoger lo que ustedes prometieron estando en la oposición, que es la bajada del IBI, que iban a bajarle el IBI a los vecinos. El IBI se congeló por la bajada de los valores catastrales, pero ustedes subieron el tipo del 0,50 al 0,61, que es como está actualmente. Entonces, lo que proponemos es que se vuelva a bajar el tipo de gravamen al 0,50 y así los vecinos sí verán recogida la bajada que ustedes prometieron estando en la oposición. Por todo esto, nuestro voto va a ser en contra del presupuesto. Bueno, claro, por ejemplo, en el caso de lo último que ha dicho el Parque Pasos Largos de la Comisión, realmente ya el proyecto está todo aprobado y está pendiente de que el Ministerio de Hacienda habilite la plataforma de contratación nueva, ¿no? Y que podamos colgarla en la plataforma del Ministerio de Hacienda, porque al llevar mejoras, no pensábamos que podíamos hacerla por obra menor, como se ha contratado el tema de la cubrición de la pista polideportiva de Padel y Petanca. Ya está contratado. Esas sí están contratadas, pero en esta pensamos que iba a ser igual, pero al llevar mejora no podríamos hacer la contratación como contrato menor. Con lo cual hay que esperar que nos habiliten en la plataforma para poder colgarlo y que las empresas presenten la oferta, ¿no? En cuanto al problema del presupuesto, decir que, hombre, es que la diferencia también está en que por primera vez la contabilidad del ayuntamiento está al día. O sea, siempre antes sabemos que siempre había unos meses de atraso, era histórico y por un momento ya es al día. O sea, ahora mismo no hay de esto, ¿no? Con lo cual, eso agiliza el que tenga la documentación antes que las veces anteriores, que claro, o que siempre históricamente, siempre llegábamos a partir de agosto como mínimo. Es decir, eso, que en realidad estaba previsto hacerlo bastante antes. En noviembre ya empezamos a hacerlo. Solo que Lo queríamos tener en enero, Sí, pero pero bueno. por determinadas circunstancias no nos dio tiempo. se ha retrasado un poquillo, pero la verdad que la intención era que estuviese incluso mucho antes. Y eso es lo que esperamos para el presupuesto 2019, tener para diciembre. En cuanto a la obra de la tubería Mercaíno, encontramos un problema que es que parte de la tubería, en concreto desde el dique hasta la requena, pues no funciona la tubería. Entonces, claro, en realidad... Que sí, que No, es que cierto que está no funciona, mal, quiero decir que sí que no funciona. Sí, no funciona. Bueno, luego hay Y hay que no un problema funciona. en mediciones de altura, De altura. de niveles, De y nivel, claro, en el nivel. no pasa el nivel. Entonces, hay otro problema añadido en esa zona. Sí, pero con respecto a ese tema, entendíamos que una vez que se trajera el agua desde el punto de captación, No, porque pero la el altura problema es más el grande. problema es la altura. El problema es que antes de llegar al siguiente poste, en el carril está más elevado que la tubería.
Entonces, claro, al estar más alto, el paso por donde pasa, casi no de la captación, sino a mediados de camino entre la Requena y el dique hay un punto más alto. Entonces ese punto es más alto que el siguiente, que el anterior. Y entonces, claro, no hay paso de agua. Entonces ese es el problema que hay en esa zona. Habrá que ver si esa parte, porque al final, eso yo creo que viene a ser unos 30 metros, 20-30 metros, que esté más alto. Si esos 20 o 30 metros, pasa que, claro, eso no sé cómo hicieron los cálculos los técnicos, porque la verdad es que tenía que haber estado más enterrada la tubería. Y en vez de estar a 1 metro o a 70 centímetros, a lo mejor tenía que haber estado allí a 2 metros. Porque en realidad aquí la altura llega por muy poquito. Vosotros sabéis, en la piscina prácticamente llega el agua. La idea que se tenía era ese tramo, bajarlo, quitar la tubería y bajarlo por debajo del carril. Claro, hay que cambiar toda la tubería. Ahí habrá que Toda no, parte de la tubería. Toda. No, es que pasa que hay un paso muy malo allí de nivel y entonces... Hablamos de unos 50 o 60 metros de tubería que hay que cambiar. No. Hombre, si la cambiamos toda desde la Requena hasta allí, sí. No, claro. Habrá Lo que estoy proponiendo es cambiarla la captación desde el punto de Sí, captación. pero no cambia nada. No cambia Bueno, es la idea que teníamos. Ahora ya los técnicos tendrán que valorar también cómo hay que hacerlo. Bueno, en cuanto a lo de los terrenos, la partida que se recoge los terrenos, es que nos hemos encontrado que al ver la normativa, si es cola real, no podríamos indemnizar a los particulares. Entonces, se han visto los que, dentro de los que son afectados, quienes se quedan fuera de la cola real. Y el técnico ha hecho una valoración por metro cuadrado y esas son las cantidades que le dan a los que están fuera de la cola real. Al principio pensábamos que algunos no entraban, pero después consultados los planos, realmente el comienzo hasta donde se queda el pavimento nuevo, hasta más o menos casi el hermano de Lucía, hay una zona allí que en realidad no es cola real, es carretera, pero no es cola real, porque la cola real va por encima. Pero bueno, al final se solucionó, se vio y esa es la cantidad que hay de acuerdo con ellos. Ellos están ya comunicados los afectados. Y lo que sí que nos hemos procedido, no teníamos presupuesto, aprobado, pero no hemos procedido al pago tampoco porque el proyecto de la carretera ahora mismo está en medio ambiente. Sabéis que ya la Diputación lo hizo, lo presentó en medio ambiente en el año pasado. El medio ambiente en forma negativo en el sentido de que no habían hecho estudio de impacto ambiental y era necesario el estudio de impacto ambiental. La Diputación ha hecho ya el estudio de impacto ambiental, lo presentó en marzo en la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía tenemos un problema y hemos pedido cita con el delegado porque resulta de que hay un informe negativo y un informe negativo en el sentido de que el tramo que se proyecta en principio termina en una zona que es de monte público, son al final 80, no llega ni 80 metros seguramente, en cálculo que es el final del primer tramo antes de la última curva que hay antes del antiguo vertedero de escombros, ¿no? Que allí redondeaban la curva y ocupaban monte público. Y al ocupar monte público, el informe de medio ambiente es negativo en el sentido de prevalencia, porque según ellos prevalece el monte público sobre la carretera. Cosa increíble, porque, hombre, se hacen autopistas. Esto es lo que sucede, se hará al final, lo darán en informe positivo, pero claro, tiene que ir al Consejo de Gobierno de la Junta y que el Consejo de Gobierno de la Junta anule el informe diciendo que no, que prevalece la carretera en vez de monte público. Pero eso puede retrasarse, vete tú a saber cuándo. Todo está pendiente de eso y puede retrasarse, vete tú a saber cuándo. En ese mismo historia también está el tema del puente nuevo. El puente nuevo lo cogió la redacción del proyecto la cogió una empresa de Madrid. La sacó Diputación a subasta porque ellos decían que no tenían ingenieros especializados en puentes, con lo cual tenían que sacarlo a subasta, ¿no? La cogió una empresa de Madrid, tenía el plazo para presentar el proyecto el 20 de marzo y en la actualidad ellos solicitaron una ampliación y tienen para presentar el proyecto, no sé si no recuerdan si es el 20 o el 10 de junio. Ahí hay, en los últimos días, más o menos hace una semana,
ha saltado la noticia por parte de Diputación de la interés. Ya os dije que últimamente, en el anterior pues nos dije que de golpe esa carretera parece que todo el mundo, o casi todo el mundo, se ha enterado de que es importante, o de que puede ser importante, ¿no? Entonces, la Diputación ha sacado la historia de un eje de comunicación provincial que vaya desde Las Pedrizas hasta aquí el Burgo, con carreteras de la propia Diputación, ¿no? Que cambiaría o pasaría por tramos de carreteras que ya son de la Diputación y también por otros tramos que son carriles, digamos, vecinales. Se acondicionarían con carreteras. Particularmente, si yo tengo que dar mi opinión al respecto, considero lo siguiente. A nosotros realmente eso nos parece, vale, si se hace bien, pero creemos que nuestra necesidad real es la conexión del Burgo a Ardales, porque el que vayamos, nos conectemos con Las Pedrizas en una carretera que, aun desconociendo las características de esa carretera, pero viendo cuáles son las características de las carreteras de Diputación, seguro que es más lenta que la carretera que va de Ardales a Campillo y Antequera. Con lo cual, ir a Antequera por una carretera de curvas de 60 a ir a Antequera por una carretera de curvas de 80, pues lógicamente no nos parece que tenga demasiado sentido. En cualquier caso, nosotros, si ellos deciden, o sea, si ellos optan finalmente para hacerse una carretera, nosotros estamos contentos que la hagan. Ojalá la hagan incluso ya, hagan el proyecto y la contraten ya. Pero que realmente, desde mi punto de vista, la interés de Sierra de las Nieves está centrado en carretera El Burgo a Ardales. Y ya también está interesado en el tramo de Arroyo Blanquillo a Casa Lagunera. Pero ahora después lo que nos sorprende es los informes estos negativos de monte público cuando en todas las carreteras de Andalucía parece que no hay problema. El caso es que así, hay un informe negativo y habrá que ver. La obra inminente está presupuestada. Está el proyecto, está pendiente de que aprueben de que tengan el visto bueno y contraten, pero bueno. En el 2018 es la partida, pero vamos, todos sabemos cómo funcionan los presupuestos de Diputación. No, pero la intención, ya estoy viendo las manifestaciones últimamente del presidente, en el sentido de que hay interés en que la Diputación ponga especial interés en los próximos años en el Parque Nacional, en los pueblos que forman parte del Parque Nacional y área de influencia socioeconómica. De hecho, nosotros, hasta que no se ha tratado, pero nosotros plantearemos que también es necesario que se acometa o que se incluya dentro de las peticiones la carretera del Burgo a Serrato, sobre todo porque la entrada a Serrato y la conexión de Serrato con la carretera de Ronda a Campillo es muy estrechita y la verdad es que un autobús por ahí por esta carretera lo tiene también bastante complicado en cruzarse con otro coche. Entonces nosotros incluiremos, si no sale de Serrato, cuando se tengan las propuestas, nosotros será una de las peticiones que hagamos. En cuanto al IBI, realmente nuestra propuesta en las anteriores elecciones era de que nos congelaríamos y realmente así continúa. El IBI está congelado, no sube en absoluto y lo que no sube es el importe. El importe que pagan los vecinos no varía. Claro, el importe no varía, pero hay un tipo de un 0,50 y lo habéis subido a un 0,61. Porque se bajó la valoración, Entonces, lo que hizo que la mayoría de la gente... Sí, se ha subido el Marito, tipo de gravamen. Vamos a ver, eso ya lo explicamos cuando se bajó la valoración y se hizo una explicación pormenorizada de todas las viviendas que aumentaban 1 euro. Las que aumentaban menos de 10 euros, ya lo hicimos pormenorizado. Y la mayoría no aumentaban, al revés, bajaban. Yo quiero intervenir en ese punto. Sí, claro. Hombre, es que es verdad que cuando estaba ahí en la oposición y nosotros estábamos gobernando, cuando subió el IBI, siempre manifestaste que a los vecinos se les devolviera parte del IBI. Es decir, que se bajara, que pagaban mucho IBI. Y ahora llegáis y lo congeláis. No lo bajáis. No, es que dijimos que no, dijisteis. De hecho, bajó el primer año. Bajó el primer año. Dijisteis a nosotros que devolviéramos parte del IBI a la gente. Y eso es así. La subida que la devolviéramos. Y eso es así. Queríamos que cuando llegarais a gobernar, y mi
me imagino que mucha gente pensaría lo mismo, iba a ir a bajar el IBI. No lo habéis bajado, lo habéis congelado. Nuestro programa dice claro que nosotros congelaríamos todos los impuestos. Hay una cosa Hombre, que fue es la curioso de ver, se ha Congelar bajado, el se ha impuesto, subido, se ha congelado. el impuesto no lo habéis congelado porque el tipo se ha subido. Perdón, No, o sea, congelado bueno, la gente... A efectos de bolsillo, Lo habéis aquí no han subido. subido. El único que ha subido a efectos de bolsillo, hay que decirlo claramente para que los vecinos se enteren, ahora que se está hablando de esto, que es el del agua. Y no como consecuencia del ayuntamiento, como consecuencia de la Junta de Andalucía. Que ha subido, y si supones ya, antes era el 25% del recibo, y ahora ya, en muchos casos, casi el 100%. ¿Y no invierte nada de ese dinero aquí en los pueblos? No, indudablemente, aquí no ha gastado un céntimo en la Dinero anterior. ese de... O sea, ese sí ha subido, pero no lo ha subido el ayuntamiento, lo ha subido la Junta de Andalucía casi al 100%, cuando empezó siendo el 25% del recibo. No, que yo quería comentar que están llegando las cartas a los vecinos de la zona del parque Pasos Largos, le está llegando a la zona de Valporra, a toda esa zona de allí, le está llegando ya las cartas de catastro, y ahí es muy curioso, ahí se puede ver perfectamente cómo hacen como le piden desde 4 años anteriores, ahí se ven las valoraciones que tenían cada año. Entonces baja de la valoración que tenía en el año 2015 al año 2016 un porcentaje altísimo. Si queréis le podéis pedir a alguno de los vecinos que enseñen la carta y lo veis. Si nosotros estábamos... No, es que la aprobamos nosotros. Vale, En diciembre. porque ya llegasteis vosotros, claro. La aprobamos nosotros. aprobamos No la aprobamos, pero lo trajo este equipo de gobierno. No lo trajo este equipo de gobierno. Pero anteriormente, hasta en 2 ocasiones, se había solicitado a Hacienda, por parte nuestra, la revisión de los valores catastrales. No hace gusto. En definitiva, el vecino o los vecinos, pero al final, pagan lo mismo que pagaban antes. No pagan menos. Lo vuelvo a repetir, si queréis volvemos a traer la tabla de Excel en que venía pormenorizada, porque sí fuimos al patronato, lo estuvimos estudiando caso por caso y teníamos nuestra tabla de Excel. No pagan Además, menos, si tú quieres, mira, si tú quieres terminar el debate del presupuesto yo pago lo mismo. diciendo, Yo pago lo mismo. yo pago lo mismo, La mayoría pero paga lo mismo. yo pago lo mismo también, pero hay gente que paga euros menos, gente que paga euros más. Decir No, que esto sí En que, definitiva, vosotros eso sí que pudisteis, habrá que mirarlo para el año que viene. aumentar el gravamen para recaudar lo mismo. Recaudar lo mismo y que no se bajaran, Sí. no se bajaran los impuestos. Sí Podría que haber habrá que aprovechado para mirarlo. bajar los impuestos. Sí que habrá que mirarlo. Bueno, la verdad es que Incumplíamos la Lo que regla. pasa es que, claro, se el ingresan problema es menos. con la regla de Pero cambio. claro, Claro, es que lo veamos es muy en fácil, como estamos en la oposición, al decir una cosa y cuando No, llegas- es que cuando llegas a gobernar, pues cuando tienes que hacer empezamos, lo que tienes que hacer. pero cuando Entonces no empezamos a echar los había reglas, balones a la entonces culpa de los demás, Entonces no hay que había asumir reglas de la gasto. cuestión de cada uno. Es que así. Bueno, decir No, que sí este que no, habrá este no nos que, retrotraemos. como consecuencia de la revisión que hizo Hacienda el año pasado, de los valores catastrales en el sentido de edificaciones nuevas o ampliaciones o mejoras en la vivienda o en los... porque entran sobre todo, me parece que lo que va a entrar sobre todo en piscinas, esa valoración nosotros no la tenemos todavía y tampoco sabemos, en principio el patronato no nos ha comunicado de que eso tenga efecto este año. No lo sabemos si al final, cuando vengan los recibos y ellos o Hacienda les comunica a ellos, si en los recibos puedan venir las nuevas valoraciones, porque lo que ha dicho Fátima son altas de zonas que no, Sí, no aparecían no aparecían. en catastro. Bueno, aparecían a nombre del ayuntamiento. Aparecían, pero no lo hizo en este caso. Entonces, eso sí se está cambiando, se pidieron las escrituras a los propietarios y se llevó a Hacienda para cambiarlo. Igual se hizo también el tema del polígono industrial, que muchas de las zonas venían en nombre de Keica. Y claro, Keica ni existe ni nada, entonces claro, era recaudación que pierde el ayuntamiento. Ahí la verdad es que en uno de los casos todavía no tenemos acceso a los datos que ellos están introduciendo, ya se les puso a su disposición todas las escrituras y la verdad que en algunos que hemos visto que sí que han hecho, hay un caso concreto de la antigua nave Keica. Antes venía a nombre de Dinamo. Todo, incluso no solo la nave, sino que las 2 naves del ayuntamiento, más la calle trasera y la calle lateral. Eso ya se tramitó con Hacienda, se mandó el texto, los cambios de terreno, el trocito de parcela de nave que cada uno tenía, de los 3 propietarios, que los otros eran municipales.
Eso al final, de varios tiempos, de mucho tiempo, lo cambiaron. Y lo cambiaron y lo sustituyeron y lo pusieron al hijo de Juani, el de la máquina. Entonces, en vez de cambiar, ya desapareció de Dinami, pero ahora pasó al hijo de Juani. Y al final, con la última ya, porque antes volvimos a mandar todos los papeles de toda la zona del polígono, ahora el último cambio, con error que hay en concreto allí, es que ahora la parcela, el trocito de nave correspondiente a Agustín, el molinero, se lo meten al ayuntamiento. Ahora, ya ellos tienen ya solucionado sus problemas, pero ahora el trocito de nave de Agustín, que es un 200 metros, viene incluida la del ayuntamiento, por lo cual también se le ha comunicado a Hacienda que esos 200 metros no son del ayuntamiento, que son de Agustín. Él mismo ha estado aquí también y ya esperemos que al final lo solucione, pero es que la verdad es que es una pesadilla de que incluso teniendo las propias escrituras y el plano dividiéndole con número de cada una de las parcelas, no se termine de solucionar. Pero bueno, esperemos que cuando lo terminen no se solucione. Y el otro que decía es de las famosas cartas negras. El de las cartas de los 60 eurillos, ese no sabemos cuándo va a funcionar. Y ese será el momento en que cuando tengamos los datos, sí valorar si hay algún tipo de modificación. Porque ese sí va a suponer un aumento de los ingresos, que también es lógico porque claro, si la casa está valorada como casa vieja y ha hecho obra y ahora es más nueva, pues Hacienda dice que ya no vale lo mismo que valía cuando era vieja, es lógico. Pero desconocemos esos datos, no disponemos de hecho en el presupuesto. No, ya veis que la cantidad es la misma, porque la comunicación que hay del patronato no han cambiado. Aunque en algunos ayuntamientos parece ser que sí hay comentarios de que tienen efecto este año. Nosotros no tenemos ni comunicación. Con respecto al presupuesto, también queríamos decir una cosa. Las modificaciones de crédito que se aprobaron para la subvención de nacimiento y la otra modificación de crédito que es Guadalinfo, sí, esas modificaciones de crédito se anulan y pasan dentro del presupuesto. ¿Se anularon en ese momento? No, se anularon otras. No, se anuló la de familias y demás, no. Y se dejó la de... Se incluye en el presupuesto. Tú te estás refiriendo a la modificación de crédito que se hizo última, sí, lo que venía lo de la ciudad amable sí. y venía... No de la que se mantiene la única ciudad amable. Esta cual tú lo recuerdas, pero lo que está refiriendo ella es diferente. Lo que pasa es que las modificaciones esas de crédito, una vez el presupuesto entre en vigor, se van a entender incluidas en créditos iniciales y no como si fueran modificaciones hechas sobre el presupuesto que se está aprobando. Esa es la diferencia. Que tendrá efectos de que a otros años ya al ir dentro del presupuesto ya no hay que esperar que se apruebe el siguiente presupuesto para que se pueda ir pagando, porque si no es que tenías que esperarte a septiembre para poder que los proveedores pudiesen cobrar. Sí, y luego también este presupuesto, simplemente para que se conozca, al igual que el resto de los años, como vosotros sabéis, a la Peña Flamenca La Serrana 5.000 euros, a la Asociación de Alzheimer Agual 2.000 euros, al Club Ciclista para la Escuela de Ciclismo, que ya le hicimos una propuesta económica para iniciar otra vez la Escuela de Ciclismo. Al final decidieron seguir con la prueba tal y como lo hacían en vez de la Escuela de Ciclismo, pero hemos decidido incluir una partida de 700 para que vuelva otra vez a ponerse en marcha. Lo de familias e instituciones, que son las subvenciones de los nacimientos, y este año hemos incluido 3 ayudas nuevas, que es la garantía alimentaria municipal, porque no esperamos que la Junta de Andalucía haga ninguna, y entonces para no dejar descubierto lo que en estos años se ha venido haciendo, hemos presupuestado 1.000 euros, ayuda municipal de suministros mínimos vitales 500 euros, ayuda de urgencia para salud y demás, y una ayuda especial para la obtención de carnet de conducir. Sacaremos una base de concurrencia competitiva y todo eso para las personas que cumplan los requisitos. Yo era precisamente sobre eso lo que yo quería, porque eso hemos visto que habéis incluido los programas, bueno, lo de garantía alimentaria y lo de ayuda. Entonces mi pregunta es, ¿por qué garantía alimentaria 1.000 y suministros vitales 500
Porque es en lo base que a- los márgenes presupuestarios que teníamos. ¿Y por qué no al revés? Básicamente, No puede ser al revés, porque tú sabes que las necesidades son mayores que, bueno, supongo que vosotros lo sabéis, que las necesidades en cuanto a suministros, porque yo entiendo por suministros vitales, temas de luz, temas de alquiler, temas incluso de una hipoteca, y lo otro, la no alimentaria puede es estar con las la cantidades fecha de la que, compra. con las cantidades que nosotros tenemos. Pero no se puede cambiar, no podéis cambiarlo. Cambiar, en vez de la alimentaria 1000, esos 500 y lo otro. Es que se come toda la de esto. Vamos a probar a ver cómo funciona. Y a lo mejor el presupuesto del año que viene se perfila. ¿Y los requisitos para el acceso, los mismos que tenía la Junta? Sí, lo mismo. Y luego lo de la escuela de ciclismo, exactamente que es para la escuela que hay o para las pruebas que se hacen. No, para las pruebas van aparte. Para la prueba van aparte. ¿Y 700 euros es suficiente? ¿No es poco? No, Ya, 700 es ayuda A la a monitor. contratación. Al monitor. Esto es monitor. Puede existir, ¿no? Nosotros en una reunión le ofrecimos, recordáis que cambiamos lo de la prueba de ciclismo, la cambiamos a transferencia de crédito y le ofrecimos que, porque no estaba muy claro si iban a hacer la prueba o no, y le ofrecimos ese mismo dinero para la contratación del monitor para la escuela de ciclismo. Se reunieron, lo decidieron y nos dijeron que al final seguían con la prueba para adelante. Y entonces nosotros dijimos que íbamos a ver una opción de ayudar en algo. También hay que recordar que en ayuda de ambulancia, arroz y demás, el club el año pasado fueron 4.980, casi los 5.000 euros. Es decir, serían los 5.000 más estos 700, que no es solo los 700. Y a familias e instituciones sin fines de lucro, Ese es el nacimiento. es que como instituciones sin fines de lucro. Ese es el título que le pongo. Es el título genérico. El título genérico. Como sabéis, el tema de las subvenciones no es que signifique que el resto de las asociaciones no obtengan, es que están en otros capítulos que no son directos de subvenciones. Y lo del mantenimiento de la cocina, 4.000 y pico euros. ¿Eso por qué? 4.882,70. Porque existe ya una conocer. deuda anterior que se habló para que retirasen La la demanda. demanda que teníamos, porque lógicamente yo iba a decir clara que se compruebe, que la tenían por día y no va a suponer coste. Con lo Esa la cual, conocéis. Vamos, yo desconocía que los 4.882,70 era para la demanda que había Sí, interpuesto. sí, sí. Claro Es que que sí. tenemos que pagar La demanda es por el la rechazar demanda, el lo cual- pago de una Sí, sí. factura que estaban comprometidas. Sí, se rechazó porque, Bueno, bueno, pero vamos a el explicar teléfono Creo por que qué la se presentaron rechazó. demasiado tarde. Se presentó secretaria fue una la que dijo que no. factura. No, la secretaria. No, la secretaria. Se presentó una factura de 4.880, no recordaba el importe exacto, pero vamos, 4 o 5.000 euros por un suministrador de ronda con 2 años de retraso, 2 años de 2 retraso. o 3 años de retraso después del plan de Montoro, del plan de que dijo Montoro, sacar toda la factura de los cajones, tengan presupuesto, no tengan presupuesto, la pueden presentar los suministradores que tuvieran la deuda con cualquier entidad municipal directamente en la página de Hacienda, sin ni siquiera pasar por el ayuntamiento. Pues después de los 2 planes de facturas y demás, se presenta el hombre con la factura aquí, sin dar el visto bueno por parte de ningún concejal, ni el visto bueno por parte del alcalde, y simplemente estaba firmada por una persona de la asociación de mayores. No, pero el visto bueno si lo tenía, si No, lo no, manifestamos, no, lo manifestamos aquí. No, no, sí, sí. Lo manifestamos nosotros, el En visto el bueno lo papel tenía. no tenía el visto bueno, entonces no se pagó. Pero no había nada aquí recuerdo yo que en un pleno lo manifestamos Sí, nosotros, sí, que, es real, que no. fue un error del empresario presentarlo 2 años después, sí, porque eso sería, pues yo creo que sería incluso en 2010, finales de Sí, final 2010, de 2010 lo pondría. que vamos, que fue responsabilidad suya no Enero de presentarlo, 2011. pero que Enero de ha puesto una demanda reclamándolo. La puso en el 2014 o Yo creo que hay que 2015. pagarle la demanda.
vamos, que conste que es que aquí no había absolutamente nada. Pero que conste, Pero Mariló, que lo manifestado manifestamos en pleno. se manifestó Y en pleno, después, sí. de Lo dos, manifestamos en y pleno. después de dos planes de Montoro, Y yo de lo que voy a pagos de hacer es factura, declarar todas, un juicio a lo estuvieran contrario de la realidad y lo que presupuestadas hay o no manifestado estuvieran en pleno, ¿no? presupuestadas. Pero vaya que el secretario interventor no hubiera firmado eso jamás en la vida. Ni vida ni viva ni Pero que muerta. vamos a dejarlo de... que ya lo sabemos. Claro, pues no estaba en Vosotros también lo presupuesto. sabéis. Bueno, voto a favor o en contra del presupuesto. ¿Voto a favor? Como que digo, No, más Yo por a favor. A favor Voto a del favor. Ay, presupuesto. perdón. ¿Y quieres votar? Ya está como de Alto, no, esa Por cosa. favor o en contra. Perdón, esa Ahí cosa. estaba pensando en otra cosa. No. Por favor o en contra. Esto no es como el Eso Senado te pasa o en el el Congreso. Congreso y no Se veas. equivoca de No se equivoca, no era promotor ni no Ya lo he equivocado. Bueno, la verdad es que dale, entonces... Sí, no. Voto a favor entonces del presupuesto, voto en contra. El tercer punto de la día es el expediente 47-2017, ordenanza reguladora de la situación asimilado a fuera de ordenación. Ya sabéis que por fin, bueno, sabéis que teníamos solicitado el tema de que nos hicieran un informe por parte de la Diputación sobre el tema de la no necesariedad de hacer, porque no existían agrupaciones en el no urbanizable. Ha tardado también su tiempo, pero por fin lo terminaron y lo traemos para... Sí. La ordenanza reguladora básicamente lo que establece son las prohibiciones donde no se podrán dar licencias. ¿Quieres que haga de lectura? No, vale, por la propuesta. Se da lectura a la propuesta, el extracto, la parte dispositiva dice lo siguiente. Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de reconocimiento de la situación de asimilada al régimen de fuera de ordenación, que se incorpora al presente como anexo. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia a los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia, el tablón de anuncios del ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que sean resueltas por la corporación. Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del ayuntamiento. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considera aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, Son ordenanzas tipo y genéricamente, porque no tiene mayor. yo la he estado mirando, era una cosa que había que hacer, que estaba pendiente después de... Porque creo que antes era obligatorio el inventario de las viviendas en el suelo no urbano, antes de la ordenanza. Ya se solicitó el inventario, que lo hizo de aquella manera la Diputación hace tiempo y estaba pendiente la ordenanza. Entonces, viéndola, que la he leído, ya no me ha dado mucho tiempo, la he leído por encima, está bien, solo una pregunta. Pone que se podrá instar o por parte del propietario de la finca Sí, o por parte del ayuntamiento se puede instar de oficio. sí. En el caso de que, porque cuántas se estiman, que yo sé que hay algunas personas muy interesadas Sí. que Lo sí que pasa, estaban te digo, es que- dando bulla por el tema del inventario y demás y han venido aquí y que sí van a instar a que se les regule su Lo que pasa es vivienda que y hay demás. un Entonces, problema yo que- pregunto, perdón, ¿va el ayuntamiento a iniciar de oficio muchas o las va a dejar tal cual o Yo qué creo es lo que se va a lo hacer? lógico será esperar que cada uno decida qué quiere hacer. No obligarlo, no lo vamos a obligar a que lo hagan. Si no quieren, no lo hacen, pero seguirán sin la valoración que esta permite incluirlo en registro de la propiedad. Quien tenga una construcción y no la tenga inscrita en el registro, pues realmente tiene más problemas que quien la tenga inscrita. Eso es normal, ¿no? Aquí el único problema que yo veo que podríamos tener es que la norma societaria del 87, 83, 87, 87 definitivamente. 85 se aprobaron. No, en definitiva el 87, pero bueno, esas recogían una protección que no se recoge en ninguna otra administración, ni la Junta ni la Diputación, y era la de la zona de acuífero. Esa sí plantea problemas, porque claro, aquellas construcciones que estén en la zona de acuífero
no podrían entrar en esto porque incumplirían en terreno que no es posible legalizarlo. Claro, protegido, Claro, como la protección es municipal solo, eso no va ya en el plan general. Pero, entre tanto, sale adelante el plan general o no, sí que no podrían entrar, tendrían que esperar esos aspectos que estén dentro de la zona de acuífero. Y que, desgraciadamente, ahora mismo creo que la mayoría. Porque la verdad que aquello, la zona de acuífero era extensísima. ¿Voto entonces a favor de la ordenanza? Otra pregunta. Sí, con respecto a las obras que se permiten en las viviendas, ¿se recoge en la ordenanza? Es que no... Pues no te puedo decir, la verdad es que las obras que es todo lo que esté construido en el campo. Lo que sí que a partir de aquí, Digo, las obras que de modificación, ¿no te Exacto. refieres? No, serían solamente para mantenimiento de lo que exista. No podría hacer ampliaciones ni cosas de esas, no podría hacer. Sí, pero cambio de ventanas, Sí, bueno, cambio de ventana porque están deterioradas, eso es una vez. tejado y esas es cosas. mantenimiento de la construcción. Lo que no puede hacer es sobre todo ampliaciones, es lo que no podríamos. ¿Alguna? ¿Voto a favor entonces de la ordenanza? El cuarto punto del orden del día, expediente 3718, aprobación o modificación de ordenanza fiscal reguladora, declaración de situación asimilada para la ordenación. Esto es lo que viene a ser en la parte fiscal de la anterior ordenanza. Vale, sí. Principalmente hay que destacar que el tipo impositivo que se ha visto lógicos sería el mismo que existe para las construcciones en el casco urbano, el 2,4, y no se incluiría ningún tipo de tasa por multa, digamos, que en algunos sitios se lo permite y demás. Aquí solamente sería el 2,4 del presupuesto, en este caso no de construcción, sino de legalización, porque sí que la vivienda tenía que presentar un proyecto de legalización. Se procede a la lectura de extracto de la parte dispositiva de la propuesta incorporada al expediente, que dice lo siguiente. Primero, aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la tramitación de expedientes para la declaración de situación asimilada fuera de ordenación y la ordenanza fiscal reguladora de la misma, la cual se incorpora en anexo al presente. Segundo, dar al expediente la tramitación jurídica preceptiva mediante exposición del mismo en el porón de anuncio del Ayuntamiento en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentase reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de la Hacienda Local y aprobado por el decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo. ¿Alguna intervención? Sí, yo quería preguntar, ¿el pago de la tasa sería una vez que se presenta la solicitud, al inicio una vez que se presenta la solicitud o cuándo? Bien ahí. No lo he leído exhaustivamente, ya lo he dicho. Viene que si es de oficio, es en el momento en que se resuelva, y si es a instancia de parte, en el momento de la solicitud, creo que viene. Pero me parece que viene. Además viene hasta en la chuleta que te da. Lo que hay, Por eso he dicho bien ahí. Que te lo he dicho ahí. lo que sí que Por ahí no hay pacto, no. Pero era lo Sí, que... no, tú, es que por ahí ellos no. vienen lo mismo. Pero ahí no te da mucha- Lo que ahí sí no- que habrá que ver, Porque previo a la no tengo verdad, mucho antes de que presente la solicitud, alguien que realmente esté o vaya a estar en zona protegida, que no la presente porque si tiene que pagar No se le y devuelve. al final no se hace, va a tener informe negativo, es un problema. Por lo cual habrá que ver cómo regulamos que aquel que sepamos que no esté en zona protegida, previamente se va a hacer el ayuntamiento y lo consulte. Pues va a hacer una solicitud que va a tener que pagar y al final no se le va a resolver. Entonces, He visto que en algunas otras ordenanzas, en lugar del presupuesto de ejecución material, sí que han cogido unos márgenes que hay en el Colegio de Arquitectos, unas tablas que tendrá el Colegio de Arquitectos o lo que sea, a diferencia de este, bueno, no hay ninguna... no, pero lo que vimos eso, digo, hombre, para no castigar, porque esto a un lado, pues que sea igual que en el casco urbano y está el tal porcentaje. ¿Voto entonces?
vulnerable algunas de las viviendas del suelo no urbano, que están en la situación que están, que a lo mejor viendo que se va a aprobar la ordenanza y demás, se piensan que se pueden acoger o lo que sea y pues que les lleve... No, la verdad es que las que estén en... Aquí hay 4 o 5 viviendas que tienen muchos problemas, el resto no lo tienen, pero hay 4 o 5 que tienen mucho. Y de momento no se encuentra una solución. Ellos han planteado a través de una asociación y demás algunas soluciones, pero la verdad es que no se presenta documentación para poder ni siquiera tramitarla. Sí que estamos trabajando en un tema que hemos detectado, ahora no tiene que ver con esto, como ya que estamos en urbanizables, hemos visto que tenemos el problema de que ahora mismo en el Burgos las normas subsidiarias no permiten el uso hotelero en el no urbanizable. Y la verdad es que eso sí que es un problema, porque si alguien viene a montar un hotel, con consecuencia, por ejemplo, del Parque Nacional y demás, o cualquiera del pueblo que quiera montar una casa rural o algún hotel rural en el campo, el informe sería negativo del medio ambiente. Con lo cual se está preparando para modificar, retomando uno de anterior que había de un particular, retomando ese, de presentarlo para que se recoja el uso hotelero en el no urbanizable. Lo que pasa es que, según los informes, necesitamos también un estudio de impacto ambiental, que eso es lo que no tendríamos y que tendríamos que hacerlo urgentemente porque entendemos que este tema es importante, que esté aprobado rápido, pues sobre todo por las expectativas que se crean de aquí al año que viene, se pueden crear. Entonces, pues, nos informa que estamos trabajando para que eso se incluya. Son cosas absurdas, pero la verdad es que no tiene sentido, porque se permite una chatarrería y no se permite un hotel, que parece que... Pero bueno. Nada, estamos aquí nunca. ¿Voto entonces a favor de la propuesta de ordenanza? El quinto punto del orden del día, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía. Bueno, habéis tenido acceso a los decretos, no sé, una dación de cuenta. Uno se da cuenta de las resoluciones incorporadas al expediente, del que han tenido copias, si se formula alguna pregunta no tenemos lo mismo, si no están a su disposición de la Secretaría podemos verlo en el momento que estén oportuno. El sexto punto, dación de cuenta, resoluciones contra los reparos de secretaria de intervención. Pues se da cuenta de los reparos siguientes que también acompañan la presentación de la convocatoria. Reparos a las nóminas de enero del decreto 2018-31 de 31 de julio de 2018, el decreto 49 de 2018 de 27 de febrero, correspondiente a las nóminas de febrero, al igual que el decreto 75 de 2018 de 15 del 3, también referido a las nóminas de febrero, y finalmente el decreto 104 de 2018 de 27 del 3, referido a las nóminas de marzo. El siguiente punto del orden del día, dación de cuentas, punto número 7, dación de cuentas de la liquidación del presupuesto 2017. Sí, tengo que abrirlo. Se da cuenta de la liquidación del presupuesto aprobado por decreto de 15 de marzo, que acompaña también una rectificación de error de unos días después, por lo que se ha puesto en una de las tablas, y que también está a su disposición en la Secretaría por si desean
que consultarlo. No sé, algo que decir de la discusión o... No, decir que se cumple con todos los requisitos del texto y sale muy aceptable. No hace falta decir más. Como haría la propuesta, sí, el Grupo Socialista presenta una moción, se vota la moción, se vota la urgencia de inclusión en la moción. ¿Quién? Bueno, ¿queréis hablar? ¿Preferís que hable yo? No, no. Lo que me digáis. No, como quieras, si la quieres, bueno, la explico yo y ya está. En primer lugar, pedir disculpas por no haberla enviado por correo, aunque sabemos que se podía presentar aquí, pero nos gusta enviarla y que la lean todos los concejales. La moción es de la Diputación Provincial, del Grupo Socialista de la Diputación, y nosotros nos hacemos eco de ella. Es fundamentalmente para la defensa de los pequeños municipios y en contra de la despoblación que sufrimos los pequeños municipios. Estamos viendo claramente como en este caso el Burgo y el resto de municipios de la comarca, de la Sierra de las Nieves, de la Serranía de Ronda, donde es más acuciante todavía, y esta Ronda creo que es el único que ha aumentado población, el resto de municipios... No, Ronda ha bajado también. Todos, yo no sé, de los últimos datos creo que Ronda había aumentado poco, pero había aumentado. En la comparativa 2011, es que estuve mirando el otro día, hasta el 17 estaba bajando. Y bueno, que es un problema, que supone un problema porque los que están aumentando en población son las grandes ciudades y los municipios de la costa, y los del interior pues no aumentamos. Entonces el Grupo Socialista del Ayuntamiento del Burgo y el Grupo Socialista de la Diputación ha solicitado determinadas medidas que no sé si serán muchas o pocas o serán las suficientes para que los municipios o crezcan en población o se estanquen, pero bueno, tenemos que hacer algo. Yo personalmente creo que una de las medidas que puede beneficiar a esta zona en concreto era la declaración de parque nacional, porque la población aumenta cuando el empleo se consolida, y el empleo se consolida cuando hay inversiones y se genera trabajo, que es lo único que hace que la población aumente. Y en este caso nosotros llevamos años pensando que la única medida que podría salvarnos de la despoblación era la declaración de parque nacional. Entre los acuerdos, que si los voy a leer, pone instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que diseñe con la mayor participación académica, social y política mediante la Fundación Madeca una estrategia provincial contra la despoblación en los municipios menores de 20.000 habitantes, instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que incluya de partida en la estrategia provincial contra la despoblación las siguientes medidas. Fomento de la natalidad en municipios menores de 20.000 habitantes, principalmente afectados por un retroceso poblacional en las últimas 2 décadas, con medidas específicas para la conciliación de la vida familiar, laboral y social. Políticas activas de empleo entre mujeres para garantizar el desarrollo demográfico en el medio rural y políticas específicas contra la desigualdad de género en las zonas rurales. Refuerzo del plan concertado de servicios sociales y atención a la dependencia en las zonas afectadas por la despoblación. Desplegar un programa de atención especial a las personas mayores en contra de situaciones de soledad, dependencia, marginación personal que permita la total integración de este grupo social. Todo ello dentro de una estrategia provincial por el envejecimiento activo y contra la exclusión social de personas mayores. Poner en marcha un programa de vacaciones familiares, jóvenes, personas mayores e infancia para el fomento del ocio y favorecer la lucha contra la estacionalidad turística. Impulsar la declaración de la provincia de Málaga como lugar europeo de retiro, con especial atención a las poblaciones con menos habitantes en paralelo a una política de fomento de la economía social en torno a los cuidados y la atención de personas mayores. Revitalizar la vida cultural de las áreas en proceso de despoblación mediante una política de actividades continuadas. Plan especial y urgente de carreteras en las comarcas afectadas por la despoblación, atendiendo a su vertebración y conexión con nodos de transporte y comunicaciones. Inversión en autopistas de información para favorecer la iniciativa empresarial privada y cerrar la brecha tecnológica con los territorios litorales. Gestionar acuerdos con empresas suministradoras de servicios básicos para garantizar el acceso a ello y fomentar la actividad económica y la atención
de la población residente en las zonas de especial atención poblacional, diseñar un programa de modernización de áreas rurales en materia de Smart City, uso de vehículo electrónico particular e industrial, etc. Inversión provincial en las zonas rurales atendiendo al criterio de despoblación mediante proyectos de interés preferente con alta generación de empleo. Estudiar la incorporación de un criterio de despoblación en el reparto de los fondos del Plan de Asistencia y Cooperación. Apoyar el emprendimiento en el sector agrícola y ganadero mediante un programa específico de escuela de emprendedores rodante por los municipios con pérdida de población y acuerdos de colaboración con instituciones financieras y empresariales para garantizar los servicios financieros en los municipios menores de 20.000 habitantes. Dar traslado a la Diputación de Málaga y a los grupos políticos con representación municipal. Yo te mando tu correo. A mí me gustaría hacer un apunte sobre que yo he hecho en falta también que se nombre a la Junta de Andalucía en esta moción, porque muchos de los puntos que incluye la misma, la Junta es la competente, pero en materia de carretera, en la Jerez de Ronda es una de las comarcas que no tiene conexión con autovía directa. Después, en materia educativa, los colegios están perdiendo plantilla docente. También influye en el mantenimiento, después el tema sanitario, el hospital de Ronda se ha hecho con retraso, se llegó a hacer, pero hay una petición de hacer una zona sanitaria, ¿no? Sociosanitaria allí en el antiguo hospital. Y después el tema de las partidas que vienen desde la Junta a los pueblos pequeños cada vez son menores. Entonces yo creo que también habría que hacer partícipe de este plan provincial sobre despoblamiento a la Junta de Andalucía. Pues ponemos Yo creo que a todas las administraciones o tienen otra y el Estado también tiene competencia en determinar a todas. Ahora mismo, desde hace un año aproximadamente, es raro la revista de la Federación de Municipios y Provincias, la española, que no habla del tema de la despoblación. Porque claro, aquí se está empezando a notar desde hace unos años, pero en el centro de España la despoblación es absoluta. O sea, y es que están desapareciendo pueblos continuamente, o sea, fácilmente. Nosotros nos estamos aproximando a eso. Sabemos que al menos hablar se está hablando del tema, pero también, lo decía Mariló, si no son medidas de puestos de trabajo, nada vale para despoblar. Se han sacado unas medidas de ayuda para comprar vivienda y demás, pero nadie va a comprar una casa donde no puede trabajar. Es que se tiene que ir fuera. Es que el problema es de fondo y grande. Y no solamente tiene que hacer la Diputación, la Junta, sino el Estado también, como política de Estado. Porque lo que se está dando ya es que ni siquiera, si mira las estadísticas últimas, ni siquiera algunos pueblos que crecían continuamente, como Torremolinos o algunos de la costa, estos últimos años ya no han crecido los periféricos a ellos. Las ciudades dormitorios o los pueblos dormitorios de aquellos que pueden ser o Málaga o la zona de costa. Los dormitorios, por ejemplo, Cártama aumenta población, Alorín aumenta población, Benavís aumenta muchísima población. Sin embargo, la inmensa mayoría, hasta Ojén aumenta población, ya es el pueblo más alto de la Sierra de las Nieves, antes era Junquera, ya es Ojén, con mucha diferencia ya. Hasta Monda aumenta un poco de población, muy poquito, ya menos, pero a partir de Monda, Guaro para arriba, ya empieza la catástrofe. A partir de Guaro hacia el norte ya se va la zona de franja de costa y entonces ya empezamos, cada medida que vamos subiendo, cada vez va a ir peor. Con un problema añadido, porque no solamente es que no haya trabajo, sino es que además la población es muy envejecida. La cantidad de niños que nacen, en teoría, 20 en teoría que tenemos este año, o 21, es real y no es real. O sea, es real porque están aquí, inscritos. Pero muchos de ellos, seguro que dentro de 3 años ya no están. Esa es la realidad. Con lo cual, aunque aparentemente en esa cifra no aparezcan 20 y tantos nacimientos y 40 o 30 y tantas defunciones, que sigue siendo negativo, es que encima lo de nacimientos tampoco es la real.
Con lo cual es un problema gordo, muy gordo. Yo, de hecho, en cada vez que voy al instituto, algunos profesores se enfadan de no de esto. Yo les digo que me parece muy bien, que yo los animo a que estudien, pero también siento que eso significa que lo estamos perdiendo. Porque a medida que más estudien, si no hay medidas que actúen en el empleo en las zonas que se están vaciando, pues el que estudia es que obligatoriamente se tiene que ir. Y ya no se tiene que ir a un pueblo, ya es que obligatoriamente se tiene que ir, como se llama yo, de ronda. Se tiene que ir. En ronda, veis también algunos comentarios, también preocupación por la población. Porque es que es imposible, es imposible. Solamente son grandes ciudades y zonas de costa. El resto... Hombre, que parece que no... Al final los planes están muy bien en papel, pero lo que tiene que tener es una partida presupuestaria detrás. Ya, claro, por eso yo creo que habría que incluir, hay que incluir al Estado, porque, hombre, el Estado es quien distribuye los presupuestos. Tengo muchas esperanzas puestas en lo del Parque Nacional, pero si no viene con presupuesto detrás, que hasta ahora mismo no están viniendo sin presupuesto cero, porque ni el Estado está invirtiendo, ni la Junta, ni la Diputación. Yo voy a poner un ejemplo de lo que está pasando ahora en el Burgos. Hace un par de años la Casa Grande estaba cerrada. Desde hace un par de años ahora, con el Caminito del Rey y con la declaración de Parque Nacional, hay ahí 4 o 5 familias trabajando todos los días y viviendo. Quiero decir, que igual que ese proyecto, con el tirón del Caminito y con la futura declaración de Parque Nacional, pueden surgir 3 o 4 proyectos más, y son 5 familias, otras 5 familias y otras 5 familias. Eso es lo que genera población, lo que hace que la población se asiente en los municipios y lo que fomenta la natalidad. Pero eso, a ver cuando vemos esas promesas que nos ponen de las administraciones que están por encima de nosotros, a ver cuando las ponen en real, porque de carretera, de cosas, siempre estamos viendo que parece y no termina de llegar. Las comunicaciones también es muy importante, porque hay gente que se plantearía quedarse aquí, porque en Nargales mantiene mejor la población porque están mucho mejor comunicados, pero menos que nosotros, Entonces mucha gente que está en carretera, pues también decide irse por no estar en carretera. Principalmente tenemos, yo voy a decir, incluso los pueblos como Ardales, que tienen el turismo y demás, esto la está perdiendo principalmente por el tema que he dicho, el tema del estudiante. Aquel que se prepara no tiene salida en nuestros pueblos. No existe posibilidad ni en pueblos ni en ciudades intermedias. Entonces, ese es el mayor problema gordo que hay. Que cuando, a medida que los niveles de estudio son superiores, juventud a esos estudiantes exacto, yo siempre les digo eso, a veces lo que penséis para estudiar, que puede coincidir, no con lo que os guste, pero que por lo menos pueda servir para el pueblo. Todos los programas que saca Diputación, por ejemplo, de animar el emprendimiento, le damos publicidad, animamos, ponemos los medios para que vayan a esos cursos que están saliendo, que es verdad que están saliendo mucho. De todos modos, de itinerario, de cosas, están saliendo muchas cosillas. Y lo tienen que aprovechar. Ya no podemos nosotros obligar a la gente a hacer un taller. De todos modos, lo que decía José Antonio de las inversiones, en el pleno del Día de la Provincia, el presidente, pues, a propuesta del Partido Socialista, se comprometió a hacer una inversión mínimo de 13 millones de euros, que es lo que había gastado, lo que se iba a gastar en el parque de los Gaitanes, bueno, los Gaitanes, el Caminito del Rey, mejor dicho. Y claro, pero hay que entender una historia en todo esto. 13 millones de euros en el Caminito del Rey supone que son 13 millones de euros en un territorio muy pequeñito, que afecta a 2 pueblos, Álora y Ardales. El Chorro no es como pero ellos lo aumentan al Valle de los Valles, sí. Y lo aumentan 4, ¿no? Son 4. No, pero la inversión principalmente, no, el resto son carreteras, en realidad son 2, Ardales y Álora. Y claro, esa misma cantidad entre 14 pueblos que somos del Parque Nacional, pues se convierte en... Bueno, ¿y por qué no te lo pongo en 7 veces menos, 7 veces menos, ¿no? Entonces, hombre, 7 veces menos. Y no un extra. Hombre, y no solamente eso, sino que además se anunció en el mismo día de la provincia, en Sierra de las Nieves, una nueva inversión millonaria para el Caminito del Rey. Sí, que van a hacer una circular, la van a aumentar. Que hay que conocer que indirectamente nos está beneficiando también a nosotros. Hombre, a nosotros, el Burgos, si la carretera, el Burgos Ardales, que es la que siempre manifestamos que tienen que entender como importante, estuviese bien, a nosotros eso se notaría. De hecho, se nota estando mal. Bueno, estamos más cerca del Caminito del Rey que en cada uno de los pueblos que están en el Caminito del Rey. De mismo modo. Bueno.
Oye, te puedo mirar, ¿de qué En era? kilómetros es diferente tiempo, pero bueno, kilómetros es diferente tiempo. Bueno, pues entonces venga, voto a favor de la inclusión de la moción. Y voto a favor de la moción. Que si queréis, Porque perdón, como ya sea- que si queréis incluimos en el último punto Sí, yo- más traslado a Diputación, Y a la Junta y al Estado. El gobierno de España. Nada, todo lo que Pues para que sea el plan más completo. yo digo, Por lo menos que sepan que hay una realidad de... la FED lleva ya un año en que todas las revistas mensuales que hace habla de la despoblación. Que yo incluso algunas las tengo abajo guardadas y digo, esto habla mucho, pero al final no se actúa nunca ni hace nada. Está muy bonito hablar, pero no se toma ningún tipo de medida. Y ya te digo, en Andalucía todavía la cosa, nos contaba Vicky, que por lo visto está en una comisión de ellos, está en una comisión de despoblación, de que claro, él fue allí a Castilla-León y decía, bueno, pues tu pueblo ¿cuántos habitantes tiene? Y dice, bueno, 2.900 y pico. Pero hombre, 2.900 y pico, esa es una bestialidad. Es que eso, a ellos, claro, eso les quedó, pero todo es enorme, tío. No tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí. Claro, pero en la realidad es que si no se actúa, el final es eso. Bueno, pues entonces venga, voto a favor de la propuesta. Pues no la hemos votado finalmente, hemos votado la inclusión, pero no la propuesta, ¿no? ¿O sí? No, la propuesta La no. propuesta no, claro. Han votado las dos Pues cosas. hemos dado dos cosas, pero ahora tú has Pero tú has comentado dicho que de incluya. meter- Incluir lo de Estado y Junta de Andalucía. Voto a favor entonces de la inclusión de Estado y Junta de Andalucía. Aquí únicamente la traslado a la Diputación a la Andalucía y a la Administración del Estado. Venga, pues último punto en el día, lo voy a preguntar. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿El Ayuntamiento del Burgo está ahora mismo, actualmente está llevando, o dónde está llevando los escombros que está sufriendo de la obra? Los escombros están depositándose en la zona de la piscina ahora mismo. Estamos hablando junto con el Ayuntamiento de Guaro principalmente, porque somos los dos que tenemos en principio más interés de presentarlo en mancomunidad para que entre todos, eso sí, tengo una función mancomunidad además de mancomunar un servicio, entre todos trasladarlos a la planta de Salea, que sería la más cercana que nos pillaría. Nosotros lo que sí que estamos es que vamos a separar, porque si separamos la parte de hormigón a la parte de tierra, que podemos utilizarla incluso para el sellado de la antigua, pues es lo que queremos hacer ahora, separarlo todo para que sellemos y el resto se pueda llevar a esto. Pero está pendiente, te digo, sobre todo Guaro es el que ha mostrado más interés en el tema. Pero luego, El resto se están acumulando, ¿no? sí, estamos Se están hablando de que llevamos ya. acumulando y al final pues, Claro, va a claro, ser que una... Bueno, pero por Una ejemplo, cantidad- el que estaba anterior se utilizó en la cementación de la obra Sí, del bueno. refugio. Sí, que había allí en el de estos animales. que- Exactamente, se hizo Yo un pensé que agujero, hizo se para la utilizó, cimentación, compactó, tú sabes. Y luego, hay con el que la antigua escombrera, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a sellar o se va a retirar los Ya años? la hemos cerrado un la montón de intención veces. está cerrada. No, sellar, me refiero a sellar, me refiero a si se Sellarla, va a hacer la- una actuación La allí. intención es sellarla. No haríamos nada, no se plantearía nada porque si amplían la carretera, lógicamente aquello va a tener que servir al final o bien utilizado en la parte de curva para redondear la zona o bien en la parte, una vez que la carretera esté hecha, que dejen algún miradorcito o algo. Pero eso, ahí no hay proyecto todavía, con lo cual no podemos tomar decisiones de qué pensar ahí. Hasta que no exista el proyecto por parte de Diputación de continuación de la obra de la carretera, porque hasta ahora lo único que hay son los 2 kilómetros de continuación de donde termina y el puente con 1 kilómetro que es desde el mismo puente hasta la Erilla, la calle Erilla. En el puente solo hay la redacción del proyecto. Vale, en la relación de proyecto se incluye el kilómetro Del del 0 al del 0 al 5, del 5, tercero al 1, 900 metros, 900 y algo metros. y pico. Hemos visto en el presupuesto también la adquisición de un vehículo. ¿Qué tipo de vehículo va a ser? Será un coche pequeñito. De eso, podemos, 11.000 euros no te permite para... Es que 11.000 euros no te permite para un coche, entonces un cochecito, esto es utilitario. Normal, Sí, puede ser. Hacemos como propuesta que sea ecológico.
algún tipo Depende de... del dinero, fíjate, como ecológico. tenemos tampoco, tiene que ser de segunda mano, no puede ser de primera y de ecológico segunda más. mano, de Sí. primera No, mano pero sí de que primera mano puede es ser. Bueno, Segunda mano seguro que hay también. segunda baratito, esto que Sí. tenga pocos kilómetros y ya está. De ocasión. No es tampoco... Es que la idea es que sea un poquito amplio también, porque uno Es que como sirve para llevar a la ronda, a la piscina, a las mujeres mayores y eso... Ya. Si cogemos unos baratillos de estos de 11.000 euros, al final es un nubecillo, es muy chiquitillo, muy estrecho, es muy cómodo para llevar 5 personas Para mayores. la utilidad Cuatro. múltiple que tiene el Pero si coche. fuera de segunda mano y ecológico, mejor. Veremos eso, hemos de que esto, bueno, ecológico, Pero a- intentaremos que sea con motores modernos, claro, de gasolina modernos, eso sí intentaremos. No, pero Porque yo no me el refiero solo... gasoil ya mismo va a desaparecer, No, entonces. el de gasoil sí, está El claro, gasoil ¿no? descartado, que no. Hombre, yo entiendo que a lo mejor los de Los eco, Toyotas, los estos y eco demás, dos, estos, que son semi-híbridos de estos, valen más de 11.000 Sí, euros. eso no. Pero hay algunos de gas, lo digo porque yo tengo 2 de gas, que se le puede acoplar el gas también, aunque no sea, y no consume mucho, el gas está a la mitad y contamina menos, lo digo como idea, para que lo miréis. Es que tenemos que mirar presupuesto, pero la verdad es que como no hay mucho lo que hay, o nos vamos a muchos con un vehículo con muchos kilómetros, o nos vamos a uno más bajito. Pero hay de todos, ¿eh? Hay de todos. Pero aquí se puede cargar. Hombre, aquí no se puede cargar, pero como normalmente se va a Málaga, se le llena el tanque de gas y funcionan con gas y gasolina. Cuando no tiene gas, funciona con gasolina. Y como normalmente se va a Málaga, pues con repostar el gas y con principio lo van a poder hacer. No, gasolina sí tiene que ser porque el gasoil va a desaparecer. Así que no era solo como propuesta. Y luego otra pregunta, el tratamiento de ratización y el tema de cucarachas y demás, ¿con qué frecuencia se está haciendo? Ese se hace una vez al año con Diputación por una parte y con nuestros medios por otra. Con la Diputación cuando ellos sacan a contratar en la parte que tenemos de concertación y nosotros cuando los vecinos nos alertan de que haya algún problema, vámonoslo y echar. Eso depende, si están más abiertos porque es cuando No, el porque vecino ahora dice, sí, pues ahora se sí se detecta mucho en está tal zona. detectando, yo estoy detectando en concreto Sí, pues, bastantes cucarachas por Eso la es, zona le del... decimos a Manolo En entonces que aquella lo mire. zona Es que hay una siempre. zona que sí, no sé por qué razón se da más En el aquella casco zona- antiguo. Por aquella zona... No sé si será porque por aquella zona hay mucho más agua en el subsuelo. Sí, yo creo que- Algo Mucho provoca, más, sí, en algo la provoca que verdad. allí haya mucho más. Allí hay muchísimas. Siempre. Ha estado este invierno, no ha habido, pero ahora ya empieza y hay muchísimas. Lo digo para que se tenga en Sí, cuenta. pues vale, pues digamos lo que hagan una batida. Y otra pregunta que yo tenía, la limpieza de los terrenos también, ¿con qué frecuencia se hace? Eso Porque- suele ir Francisco el jardinero, que suele ir al tema aquel. Digo Yo porque creo que ahora sí había... limpiaron, no, pero yo creo que pasaron hace poco. Vamos a Pero decir, Pero me refiero a papelera, ¿no? Sí, las papeleras Ah, y las bolsas y Sí, demás, no, y lo hay hacen ellos ahí mismos. Lo hace Para que mantenimiento se- cuando pueden. para que se haga. Que lo tengáis en cuenta también. Papeleras muy chicas que se llaman FI, bolsas mentería también. Pero Habría que también- plantear de poner otro tipo de Y cosas. la NMP hubiera hecho lo mismo que lleva la basura, también La lleva la lleva- comida, después de llevar la Como bolsa. hay En la papeleras... Sensanta tú ya no Eso sería concienciación. La verdad está concienciada. Estoy acostumbrada a Pues, que... La verdad es que llevarlo pesa mucho más que traerlo. Tú imagínate vas un cumpleaños allí y ya de allí el papel en la basura. Yo quitaba los recursos también, chicos. Yo quitaba. Y luego el tema del wifi en la calle real, el proyecto Ágora ese que había, ¿eso funciona? ¿No funciona? No, ¿Por qué vamos a ver, funciona? lo tenemos nosotros. El wifi lo hemos puesto como ayuntamiento. El proyecto de wifi EU4, ese saldrá, ya nosotros nos hemos Había uno preinscrito. de Ágora ese, Sí, no, EU4, wifi EU4. Ese nos hemos inscrito porque salió el plazo de inscripción hace un mes y algo. Pero hay que estar absolutamente atentos y tenemos en ello a Jesús, que tiene que tener apuntado en el calendario en letras grandes, cuando salga, creo que sí el día 14 o 15 de este mes de mayo, que como es por orden, este sí será, digamos, la inscripción, no importaba el orden. Pero esta, si sale la orden a las 12 de la noche, hay que intentar a las 12 de la noche meter la solicitud, porque esta va por orden de solicitud. Hombre, es un poco descorazonador, porque tampoco al final son 1000 para toda Europa. O sea, que la garantía es bastante pequeña. Hay 1000 pueblos que se han pasado, yo creo, desde el punto de vista del presupuesto. Porque el presupuesto de Hacen es de 15.000 euros.
y yo creo que con 15.000 euros para poner acceso al wifi me parece un pasón. Pero bueno, Europa va a valorar los proyectos en 15.000 euros. Entonces, ¿qué hace? Con 15.000, pues hay para 1.000 pueblos en toda Europa. Y además con una distribución más o menos proporcional. Pero hay que, y también de los primeros que se inscriban. Por lo cual estaremos vigilantes porque nos dijeron que, hombre, posibilidades teníamos, pero no eso pues fue. ¿Dónde está? Pero que de la Diputación eso no funciona. No, en Diputación no hay. Pero hubo algo en la calle Real que se puso wifi. No, eso no es esto. Eso lo ha puesto el Ayuntamiento. No, la pero Diputación la no. Diputación sí tiene un proyecto Que va a también. poner un programa algo Sí, en la puso clase. hacía un programa de 2 puntos wifi por municipio. Sí, pero eso Pero el que no. nosotros pusimos es el nuestro. No, el que hay puesto es municipal. Todavía eso no ha salido. No tiene nada que ver con la No Diputación. tiene, no, eso no ha hecho nada. Y Con respecto al tema de los gastos, en el ayuntamiento se podría, no sé si en el presupuesto, incluir alguna partida para la estabilización de los gastos, porque se multiplican la verdad es que este es un problema. y hay focos que la gente le echa de comer, no debe echarle, pero bueno. Sí, yo no aconsejaría a los vecinos que den de comer a los Y ya animales sabemos en la calle. el problema que eso... Es decir, yo tengo claro que no deberían echarle de comer en la calle. Pero yo Si digo, quieren tenerlo, adoptarlo, que lo adopten si en su casa, Claro, por pero eso que no lo tengan. que yo sé que es costoso, pero no se podría hacer, no sé. Se podría valorar a ver si es posible en algún, pero es que es complicado conseguir ahora ya partidas para eso. Ese Desde la tipo, Diputación no hay nada para eso. no, ellos lo único que hacen es el tema de lo de recogida de animales vagabundos, pero que es un Los gatos pastón. no. Y los gatos Y no. los Sí, gatos claro, también, también y los entra. gatos, caballos, Los valoran cabras, menos, ratones, los periquitos, valoran más todo, barato, pero porque dan valor a diferentes precios. tienen otra valoración. Sí. Pero claro, yo entiendo que me parece que es un pasón. Bueno, Vale, se claro. estudió incluir una partida para el tema de la castración de gatos. El hecho de que no se incluyera, se podía haber hecho una chiquitita, una pequeñita. Pero en principio no se ha incluido al hacer presupuesto, la verdad lo voy a decir, para que no se achacara que es por pertenencia a determinadas asociaciones, por beneficiar a determinadas asociaciones. Porque es una cosa que sabemos que hay una problemática y es verdad que cualquier actuación a determinados grupos asociativos se ha mirado demasiado con lupa, que no se tenía que haber mirado, se tenía que haber mirado todo mucho más general. Entonces, esta partida en concreto, que a lo mejor podían haber sido 100.000 euros y hubiera dado para 10 gatos, pues se ha decidido utilizar para alimentos. Hombre, el alimento no es... Que no tiene nada que ver. Tiene que ver un Alimento con Pero vamos recogida a ver, de que cuando gatos. nosotros definimos las partidas y vamos estudiando de lo poquito que podemos tocar, que sí es verdad que a lo mejor Hay una de recogida de animales que son 1.800. No, mucho más. mucho más. Esa es directamente porque tú tienes que adelantar el dinero. No. Pero la partida de animales con la concentración es 7.000. mucho más. Y hay una del... No, eso Sí, es sí, una parte. es una parte. Una parte de la anualidad. Son En 7.000. total, sí. Yo incluso le dije a la dirección, para años anteriores habría que ver si esos 7.000 euros se meten para cosas, digamos, que vinieran a hacer como fondos incondicionados, en un tipo de obras que sustituyese como fondos incondicionados, y esos 7.000 o 3.000 o 4 y se disminuyese, yo creo que la protectora los gastaría eso en comida mucho más que tener eso que se va A para... la protectora le da No. para comida, para Yo por eso veterinario, es que para entiendo que castración 7.000 y euros para es un muchas pasón cosas. al año para los animales, yo lo entiendo. Porque claro, la protectora es sin ánimo de lucro y eso es... Entonces yo sería partidario de que en vez de dárselo a la berrera de Alaurín, pues se metiese una partida en concertación que permitiese que el ayuntamiento dé su presupuesto, porque no lo puede meter dentro de concertación, dentro de concertación puede meterlo solamente para la Alaurín, que dentro de su presupuesto que liberase una partida como fondo incondicional y pudiese transferirle el mismo o menos, yo creo que con menos, vamos, si 7.000 euros una protectora le tiene que dar... No.
Pero, por ejemplo, este Son año 5, por ejemplo, la ¿no? concertación nos ha mandado un documento diciendo que le hiciéramos propuestas de modificaciones o de inclusión de programas nuevos. Y dentro del programa de animales le hemos hecho la propuesta de que no restringieran tanto, porque en esta concertación no nos van a decir que tiene que ser con residencial paraíso. Nos van a dar la opción, que no nos la daban antes, de transferencia de crédito y contratar el ayuntamiento. Pero claro, los requisitos que ponen solo lo cumple en Málaga Residencia Paraíso. Entonces lo que le hemos propuesto dentro de las modificaciones es que la transferencia de crédito nos la dejen gestionar con asociaciones municipales. Pero No sabemos lo que nos van a hacer, entre otras propuestas que se han hecho en la concertación, pero alguna de ellas ha sido esa, que nos dejen gestionar dinero localmente. y después, aunque no se menciona que no iba el presupuesto, no va la partida de PER de este año, de AEPSA de este año, aunque ya sí nos han comunicado hace unos días, me han comunicado ya el tema de la distribución, que prácticamente viene a ser la misma de todos los años. No hay prácticamente variación. O sea, con lo cual... ¿Tenéis pensado? No, es que no sabíamos qué cantidad, no se ha visto todavía nada. No se ha visto nada. Pero con respecto a los gatos vienen siendo un problema desde hace muchos años. Entonces no entiendo yo el comentario de que algunas asociaciones se le miran con lupa ni nada. Lo que estamos proponiendo es que se haga algo con el tema de los gatos, porque es verdad que suponen un problema, cada vez hay más, la gente le sigue echando, a pesar de haber una ordenanza, que hay una ordenanza de animales, le sigue echando comida en las calles, en determinados puntos que son problemas de seguridad, como en Junto al centro de salud, al que colegio. es decir, que ahí queremos, si no al menos que sí se vigile a quién se le echa, quién le echa comida, quién no le echa comida, poner cartelitos allí y Ya que se se pone haga algo. continuamente. No, Que carteles lo hagan bien. Y que se haga algo con ese tema. Nos da igual que lo haga el ayuntamiento a través de concertación o lo haga la protectora o lo haga lo que sea, pero que se haga algo con el tema Pero del es gato. que la propuesta está muy bien, pero que ya estábamos barajando. Y lo he explicado, me lo podía haber callado y no decirlo, pero lo he explicado, que lo estábamos barajando. Sí, de hecho ya el año pasado estuvieron algunos de sanidad en el tema y ellos no vieron fenómeno, pero vale, lo que le están echando el pienso y en principio en su informe no vieron problema. Pero bueno, no lo consideraron como plaga o como una cantidad excesiva. Yo entiendo que no se debería dar de comer, pero parece ser que ellos no le dieron demasiada importancia. Sí que viene también una protectora que tiene su sede en Ronda y que nos pidió una partida para esterilizar, pero digo, bueno, con esto, para dar una asociación de Ronda cuando hay una asociación en el pueblo, digo, es que no tiene sentido. Pero bueno, esos son pasos que se dieron el año pasado, ¿no? Y las palomas sí vino la Diputación con el programa de palomas y la verdad que fue poco efectivo. Muy poco efectivo. Yo es que este tipo de cosas tengo mi reserva, mi opinión es de que, claro, si yo me dedico a quitar palomas y acabo con las palomas, mañana me quedo sin trabajo. Entonces a mí estos programas no me convencen demasiado. Porque, vamos, porque me da la impresión de que yo cojo las palomas aquí y las suelto en el pie. Y entonces, hombre, yo te digo, claro, si yo acabo con las palomas, el año que viene, ¿dónde voy a encontrar más yo? Si ya no hay palomas. Pero sí era también residencia Este tipo paraíso. de cosas. Bueno, sí, Estos pero... tienen un monopolio que no veas. Bueno, pero vamos. Sí. Estos tienen un monopolio. En realidad está la línea de la torre. Esa es la carretera de Churubusco.